Bueno, ante todo, quiero agradecer a Luis y a los organizadores, a los gestores del Espacio Eco, la amabilidad por haberme invitado y espero que lo que yo pueda decirles les sea de interés, ¿no? Quizás no sea del todo inconveniente empezar contando cómo me metí yo en este asunto, ¿no? Yo voy a hablar de... ¿No se oye bien? Vale, entonces cojo el micrófono. Voy a hablar de lo que puede considerarse como un movimiento cultural, pero también ideológico ya, e incluso religioso, que está ligado a estos avances de la cuarta revolución industrial y de la confluencia de las nuevas tecnologías, como ha señalado Ángel, que es el transhumanismo. Este es un tema peculiar y raro, y yo tenía mis recelos para meterme en él. Yo soy filósofo de la ciencia y me dedicaba a escribir estas cosas en las que trabajan los filósofos de la ciencia y que no leen más que ellos, ¿verdad? Me dedicaba a filosofía de la biología, al uso explicativo de modelos en biología, pero de pronto descubrí que había mucho interés filosófico en una nueva disciplina que ha surgido con el comienzo del siglo, que es la biología sintética. La biología sintética es una tecnociencia que lo que trata es de crear vida artificial. Y, bueno, no lo ha conseguido todavía, pero ya ha conseguido componentes de la vida muy importantes. Uno de los logros más significativos es el de Craig Venter, cuando creó el genoma sintético de una bacteria, un genoma sintetizado en el laboratorio, aunque copia de un genoma natural, lo introdujo en una bacteria y la bacteria empezó a funcionar de acuerdo como el genoma artificial prescribía, ¿no? Él lo vendió como que había conseguido crear vida, no es verdad, pero sí que ha conseguido crear un genoma artificial. Y eso se ha conseguido ya también con eucariotas, con células eucariotas, más complejas que una bacteria. De manera que este es un camino que ha comenzado y que va a cambiar por completo lo que entendemos por la biología, porque se va a convertir en una ingeniería. La biología dejará de ser una ciencia teórico-experimental para convertirse en una ingeniería. Y no es accidental que Craig Venter sea ya una de las grandes figuras de este campo, porque hay intereses económicos muy potentes detrás, ¿no? Bien, entonces, trabajando sobre este asunto, unos amigos mexicanos que me invitaron a formar parte de un grupo, la UNAM, que ellos llaman bioartefactos. A ellos les interesa mucho cómo se está convirtiendo la vida en una forma más de artefacto. Y me pidieron que lo conectara con la biología sintética y, a ser posible, con el ser humano. Y entonces me encontré con este asunto del transhumanismo. Tuve la suerte de poder hacer una estancia de investigación en uno de los centros más importantes que trabaja en estos asuntos, que es la Universidad de Oxford. El otro centro de atención para este tema es California, la Universidad de California, también el Silicon Valley, pero toda esa zona, ¿no?, de los campus californianos. En Oxford hay dos centros que están trabajando en este tema, uno dedicado sobre todo a la parte computacional, el Future of Humanity Institute, el Instituto para el Futuro de la Humanidad, que dirige Nick Bostrom, uno de los grandes gurúes de este asunto, que acaba de traducirse un libro suyo, Superinteligencia. Y el otro, al que yo fui, es gente más moderada, aunque no sabría decir si mucho más moderada, que es el Uehiro Center for Practical Ethics, el Centro Uehiro para la Ética Práctica, que dirige Julian Savulescu y que se dedica sobre todo a la cuestión biológica. Están empeñados en el biomejoramiento moral, en cómo conseguir que los seres humanos seamos mejores moralmente a través de la tecnología. Primero mediante medicamentos, después mediante ingeniería genética. Bueno, la verdad es que fue una experiencia interesante. Conocí a gente interesante, pero me di cuenta de que en este campo hay cosas muy irregulares. Hay charlatanes que venden un producto completamente averiado y lo compran muchos medios de comunicación. Hay promesas desmesuradas que la gente cree. Hay amenazas desmesuradas que la gente teme ya como si fuera una condena. Y normalmente la voz de los científicos que están trabajando en temas relacionados se oye poco. Se oye poco. Yo les animo, por ejemplo, a que vean en el programa que hizo Iñaki Gabilondo, cuando yo no esté, 2 episodios. Uno, cuando entrevistó a José Luis Cordeiro, uno de los grandes gurúes del transhumanismo, y otro
en el que entrevistó a Carlos López Otín, uno de nuestros mejores científicos en la Universidad de Oviedo, que trabaja sobre alargamiento de la vida. Compárenlo y saquen conclusiones. Empezaré con esto de las promesas. La promesa fundamental que realiza el transhumanismo, y es uno de sus banderines principales de enganche, es la de la inmortalidad. Que sepáis, los más jóvenes que estáis aquí, que tenéis prometido la inmortalidad. No vais a morir jamás, a no ser que os quitéis la vida. Como dice uno de los gurúes de este campo, Aubrey de Grey, la primera persona que vivirá más de 1000 años ha nacido ya. Claro, cuando a un movimiento cultural, filosófico, etcétera, promete la inmortalidad en la tierra, sin hacer penitencias, sin hacer sacrificios, llevando el ritmo de vida que llevamos, etcétera, e incluso mejorándolo, pues ¿quién no se apunta, verdad? Esto se puede conseguir, dicen ellos, de dos maneras. Bien mediante los avances en medicina regenerativa e ingeniería genética, o bien la propuesta de Kurzweil, de Raymond Kurzweil, volcar nuestra mente en un ordenador, volcar nuestra mente en una máquina. Ellos conciben la mente como un software y nuestro cuerpo es un mal hardware, muy malo. Es corruptible, está sujeto a decadencia y mejor nos libramos de este hardware lo antes posible y nos volcamos en una máquina y entonces a viajar por el espacio. Entre ellos, la promesa de establecer colonias en Marte, que tanto fascina a alguno de ellos. Mi amigo Jorge Reitman tiene un libro titulado así, Gente que no quiere viajar a Marte. Pero parece que hay un empeño en que establezcamos colonias en Marte, no sé por qué. Nos cargamos de este planeta y luego en forma de máquinas nos vamos a Marte. A mí el plan no me seduce demasiado. Bueno, se prometen muchas cosas. Se prometen, por ejemplo, lo de la tesis de la singularidad, ¿no? También de Raymond Kurzweil, ¿no? Este señor, que es ingeniero de Google, no es un cualquiera. Fue uno de los que primero creó programas de procesamiento del lenguaje natural. Y su libro más conocido es de La singularidad está cerca. Otro amigo mío, profesor aquí en Madrid, dice que hay una nueva constante en la física que es 50 años. 50 años es el tiempo que siempre falta para que tengamos máquinas superinteligentes. Cuando lea, siempre faltan 50 años para las máquinas superinteligentes. Bueno, Raymond Kurzweil lo tiene situado en el 2045. En el 2045 tendremos máquinas superinteligentes, habrá una explosión de inteligencia porque las máquinas superinteligentes construirán máquinas mucho más inteligentes aún, con lo cual el crecimiento exponencial se producirá en cuestión de horas, dice él, y de la noche a la mañana las máquinas habrán tomado el control. Y a él le parece fantástico, le parece estupendo, entre otras cosas porque por fin se acabaron nuestros problemas. Y por supuesto no hay que competir con esas máquinas, hay que integrarse en ellas. Bueno, estas son las promesas que yo creo que no deberían ustedes creer. Se lo digo sinceramente. Aunque esto se presente con muchas gráficas y ecuaciones y con la autoridad de ingenieros en informática y tal, la base científica de todo esto es bastante pobre, por no decir ninguna. Es lo que he intentado mostrar en este libro que he escrito, El transhumanismo, que analizo primero estas promesas en el ámbito cibernético y luego las promesas en el ámbito biológico. Yo me tomaría más en serio las otras, las del ámbito biológico. Ahí sí que creo que va a haber, bueno, por supuesto, la inteligencia artificial está produciendo grandes avances y lo va a seguir produciendo, veremos cosas espectaculares. Pero fíjense que la inteligencia artificial que tenemos, y por ahora los grandes expertos no se comprometen en que vaya a haber algo más allá de eso, es una inteligencia siempre parcial, para resolver problemas concretos. Asesorar sobre un crédito hipotecario, en procesar el lenguaje natural, jugar al ajedrez o a un juego diferente, etcétera, etcétera. No tenemos una inteligencia artificial general, una inteligencia artificial con sentido común. Y por el momento no hay tampoco demasiado empeño en que se tenga. De manera que
antes que preocuparse porque las máquinas tomen el control, yo me preocuparía más por algunas de las cosas que ha señalado Ángel, ¿no? Por ejemplo, el impacto que va a tener la inteligencia artificial y la robótica en el empleo, o el control de la información que todo esto implica, ¿no? De la cantidad de datos que se generan, quién los controla, qué hace con ellos, ¿no? Qué impacto tienen sobre la población. Sin embargo, pese a toda esta charlatanería que hay detrás, yo creo que hay que tomarse muy en serio el transhumanismo. Hay que tomárselo muy en serio porque, como digo, pues es un movimiento cultural y filosófico que plantea cuestiones que sobre las que debemos reflexionar. Porque algunas de ellas sí que son realistas y van a producir grandes cambios en los próximos años. Por ejemplo, ¿es lícito o no es lícito tocar los genes humanos en la línea germinal? Es decir, hacer manipulación genética de óvulos y espermatozoides. Hasta este momento la Comunidad Europea lo prohíbe y muchos otros países lo prohíben. Uno puede modificar los genes humanos, se ha hecho ya recientemente, en embriones, pero siempre en la línea somática. Bueno, ¿esta prohibición tiene sentido mantenerla o no? Porque, de hecho, el experimento entre comillas, ¿no?, que se ha realizado recientemente sobre embriones humanos, en realidad afectaban también a la línea germinal, ¿no? Y a lo mejor es inevitable tocarla. ¿Es necesariamente malo que se toque la línea germinal? Si pudiéramos eliminar definitivamente una enfermedad genética, acabar con esos genes en el acervo genético de nuestra especie, ¿sería malo hacerlo? Habría que estar muy seguro, claro, de los efectos secundarios. Pero ¿por qué la línea germinal es intocable? Si se tuviera una tecnología segura, insisto. De manera que esas son cuestiones que tendremos que plantearnos, ¿no? Y es importante, por lo tanto, separar el grano de la paja. El transhumanismo, en realidad, se puede definir como la búsqueda del mejoramiento humano, en el sentido físico, en el sentido mental, en el sentido emocional, en el sentido moral, como el equipo de Julian Savulescu, mediante procedimientos tecnológicos y en especial a través de la biotecnología, de la robótica y de la inteligencia artificial. Entonces, claro, la propuesta final del transhumanismo es que estos cambios se empiecen a producir en cuanto tengamos la posibilidad de hacerlos y que se sigan llevando adelante hasta que finalmente nuestra especie deje de existir, hasta que la especie humana sea sustituida por una especie posthumana, Homo excelsior, la llaman ya algunos, ¿no?, que sería mucho mejor que nosotros. Pero fíjense que esto significa que están promoviendo como algo deseable la autoextinción de nuestra especie. Claro, esto ha despertado muchas críticas y yo creo que hay dos maneras de enfrentar críticamente este asunto: la incorrecta y la correcta. ¿Cuál es la incorrecta? Pues la incorrecta es la que predomina en la actualidad, tanto desde la derecha como desde la izquierda. Eso se puede encontrar, por ejemplo, en el ámbito de la derecha, en Francis Fukuyama, en su libro El último hombre, y en el ámbito de la izquierda, en el libro de Habermas, El futuro de la naturaleza humana. Tanto unos como otros, aunque Habermas con matices, con bastantes matices, señalan que hay una naturaleza humana fija, intocable, inviolable, porque es el fundamento de la dignidad como personas, o como dice Habermas, de la autocomprensión ética de nuestra especie. Sin esa naturaleza humana no nos comprenderíamos a nosotros mismos como seres morales y eso sería acabar, por lo tanto, con nuestra vida moral. El problema que tiene esta crítica es que es muy dudoso, desde el punto de vista biológico, que exista algo así como una naturaleza humana con características esencialistas. Un conjunto de propiedades necesarias y suficientes que caracterizan a nuestra especie y que siempre han sido esas. Y que no van a cambiar jamás y además no deben cambiar jamás. Ninguna especie biológica hoy día es caracterizada de esa forma. Desde el punto de vista evolucionista esto es insostenible, pero es que además, aun cuando asumiéramos que hoy tenemos una serie de características fijas, ¿por qué no sería conveniente acabar con alguna de ellas?
si pudiéramos acabar con la agresividad extrema, con la xenofobia, ¿no sería interesante poder acabar con ellas, como defiende Savulescu, por ejemplo? Por eso yo creo que un mejor enfoque crítico es que abandonemos de estas grandes ideas, como abandonemos en el debate, quiero decir, ¿no? Como la naturaleza humana inviolable, la dignidad de las personas, no digamos ya el alma, abandonemos críticas del tipo esto es jugar a ser Dios, nadie sabe a qué juega Dios si es que existe, ¿no? Por lo tanto, eso es una crítica vacía, y empecemos a cuestionar los posibles efectos concretos que todo esto va a tener. Y más que desde el punto de vista ético, porque la bioética sigue teniendo hoy día mucho peso, a mí me parece que deben analizarse desde el punto de vista político y social. Por eso esta mesa me parece que es muy relevante, porque aquí la discusión está enfocada en esas consecuencias políticas y sociales de la implementación de esas tecnologías. Y yo creo que eso es más productivo y favorece mucho más el debate. Yo creo que con eso me he ceñido el tiempo. Gracias.